Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí estamos con una invitada que hacía tiempo que teníamos ganas de traer a nuestro programa de los días domingos, las entrevistas, que es la doctora María Pilar Calva. ¿Cómo la doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gracias por tenerme aquí. Mm. Fue bastante difícil ubicarla, pero bueno, finalmente pudimos coordinar un día y un horario, ¿no? Claro que sí, padre, sí. Así es, así es. Sí, Bueno, pues, la doctora estar María aquí. Pilar, perdón, sí. La doctora María Pilar Calva es médico cirujano, especialidad en genética humana y en su especialidad en citogenética en París, en Francia, donde trabajó al servicio del famoso profesor Jérôme Lejeune. También tiene una maestría en bioética y actualmente es profesora de diversas universidades e instituciones. Ha enseñado el método de la ovulación Billings, uno de los métodos naturales en más de 20 países, y es médico consultante de Fertility Education and Medical Management. Ha impartido conferencias y ponencias en congresos a nivel nacional e internacional, Rusia, China, Ucrania, Australia, Estados Unidos y varios países de aquí, de nuestro continente hispanoamericano. Tiene publicaciones en revistas extranjeras, nacionales, tiene libros publicados, ha participado en foros a nivel nacional e internacional en la ONU, ha comparecido en Suprema Corte de Justicia de la Nación en México a favor de la inconstitucionalidad de la ley del aborto en el DF, Distrito Federal, la capital. También es miembro de la Academia Pontificia para la Vida entre el año 2003 al 2012, del Consejo de Bioética del Episcopado Mexicano y del CELAM, de la Asociación Panamericana de Bioética, Academia Mexicana de Bioética y del Observatorio Regional para la Mujer de América Latina. Es fellow en Culture of Life, asesora de derechos del concebido, del Instituto de Rehabilitación para la Mujer. En fin, medalla de liderazgo Anáhuac en bioética 2004. Bueno, el currículum es bastante largo y no queremos tampoco abrumar, ¿no? Pero simplemente es una médica que antes de ser médica es católica y después es profesional. Y vamos a hablar hoy de algunos temas que son bastante de actualidad y que son bien polémicos y bien discutidos. Pero antes de esto, como una introducción, quería hacer una pregunta como personal, ¿no? Habitualmente se habla de que los médicos son seres religiosos muchas veces, ¿no? Son, entre comillas, científicos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es entonces que una persona con su formación científica puede ser religiosa? ¿Me puede explicar un poco esto? Claro que sí, padre. Bueno, y le quería decir que antes de ser católica soy médico. Mm. Yo realmente crecí en una casa con una fuerte influencia masónica. Ah, mire. Un abuelo médico militar, Logia 33. Uf. Un papá médico militar, no masón. Entonces yo crecí sin ser bautizada, sí con grandes valores humanos que me inculcó mi Mm. papá, universales, pero nosotros ninguno nos bautizaron de chiquitos, padre, nos mandaron a un colegio Mire. laico. ¿Sí? Uf. Yo me bauticé a los 10 años, hice mi primera comunión, pero por imitación de mis vecinos. Mi Ajá. papá trabajaba en un instituto de salud, aunque es médico, fue el primer doctorado en bioquímica. Entonces los investigadores tenían un lugar para vivir y que pudieran estar en los experimentos y eso. Y justamente este instituto tenía en aquel momento religiosas que atendían gran parte de la enfermería, la cocina, etcétera. Entonces pues jugamos fútbol con las enfermeras, me acuerdo su hábito blanco impecable, y los vecinos eran muy católicos. Entonces llegó la edad del catecismo, todos iban al catecismo y se paraba el juego, y yo era la única que no sabía qué era. Entonces pedía permiso en mi casa, oye, pues quiero ir también al catecismo. Y mis papás en ese sentido fueron muy congruentes. Ellos dijeron, cada quien va a decidir de grande, pero no, entonces si tú quieres ir, puedes ir. Y así es como yo a los 10 años me bautizo, hago mi primera comunión, lo repito mucho por imitación. Después, claro, llega la edad de la adolescencia, estoy en un colegio americano muy liberal. Para mí los filósofos fueron Nietzsche y Sartre. Yo no sabía que existía ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni nada. Claro. Y así es como, pues la adolescencia me alejo. Yo quiero estudiar medicina, mi mamá se opone un poquito a que estudie medicina, y así sí como fue físico-matemática, pero tenía un papá médico, un hijo médico, un esposo médico, una hermana médica. Dijo, mi única hija no va a estudiar una carrera tan sacrificada, y era buena para math. Entonces procura que no estudie, voy convenciendo con quienes me lleva que pues es mi vocación,
Y segundo punto, pues quiero estudiar en la UNAM en ese reto de la mejor gestión académica, perfilaba más bien a una tendencia liberal, bueno, pues era el lugar ideal para que yo estudiara. Y me convence que estudie en una universidad de inspiración católica que estaba muy cerca de mi casa, ¿no? Y me dice, pues un semestre en lo que adelantes. Ahí pues percibí acabé de cortar con todo lo que tuviera que ver con la Iglesia Católica, y especialmente la imagen de un sacerdote me resquebrajó, ¿no? Yo entiendo que el secretario de esa universidad me dice, Pilar, ¿ya pensaste bien si vas a estudiar medicina? Al final vas a cambiar pañales, ¿para qué haces algo tan sacrificado? Y yo después de venir en esa lucha, quizás hubiera sido un comentario muy atinado, pero yo venía de luchar poder estudiar medicina, me había costado 2 años de convencimiento. Entonces, en ese momento, la figura de un sacerdote yo la quise ver lo más lejos posible. Obviamente, como en todos los lugares, me encargué de encontrarme al maestro liberal, todos mis compañeros súper liberales. Entonces, yo aprendí mis primeras clases de salud pública, pues me dijeron, tú impon anticonceptivos, y bueno, me pareció maravilloso al ver esa pobreza. Yo tenía que imponer anticonceptivos, entonces iba de casa en casa y en vez de preguntar temas de salud, mi primera clase de bioética o de ética médica me la dio, me acuerdo perfecto, la señora Clotilde, que tenía hasta segundo de primaria. Y me dijo, doctora, ¿pero por qué me va a dar una pastilla si no estoy enferma de nada? La verdad es que tenía toda la razón del mundo. Claro. Y yo, bueno, pues impuse mi autoridad de médico, le dije, oiga, señor, usted no sabe, yo sí sé y se la va a tomar, ¿no? Total, después de 3 visitas que no entendía que se la tenía que tomar, y además me decía, doctora, no estoy enferma y su pastilla me enferma, mire, me sañó paño, me duele la cabeza. Entonces decido inyectar a ser manita, no, yo no sabía inyectar, entonces me caen las inyecciones de Depo-Provera, me dedico a inyectar por todo el pueblito, me parece que hago mucho bien, no tengo ningún referente ético, ¿verdad? Claro que de ahí paso a estar de acuerdo con el aborto. Les digo, no sé si en ese momento yo me hubiera puesto a hacer uno, ¿no? Porque estaba muy abierta a ese tema. Era al inicio de los 80s, entonces no era tan despenalizado, no había tanta oportunidad, pero yo no sé si me hubiera opuesto. Por supuesto, pasé a estar a favor de la fertilización in vitro. De mis mejores amigos de la carrera, muy liberales, tienen los grandes emporios hoy de la fertilización in vitro. Yo sí sé que quiero estudiar genética desde que la llevé en segundo año de la carrera, y justamente mi profesor de genética, con quien me pego como mentor en lo que puedo hacer la especialidad, pues era una persona liberal y me dice, mira, ya tenemos ahí en ese cuartito todo para hacer diagnóstico prenatal, pero los diputados retrógrados no lo liberan el aborto en caso de malformación, pues ahí se está empolvando, ¿no? Al final de mi escuela de medicina, por entrar a la especialidad, tenía que hacer una tesis de pregrado. Mi papá médico admiraba muchísimo la medicina francesa y me dice, oye, ¿por qué no haces tu tesis en Francia, en París? Todo el mundo lo digo, en los 80s, donde no hay barrita de Google, uno no puede saber quién está en el otro lado del mundo haciendo qué, ahora es muy fácil. Y entonces yo me acerco al profesor liberal y le digo, oiga, doctor, pues me está mi papá apoyando para que vaya a hacer esta especialidad. Uno de mis hermanos médicos ya vivía en París, entonces mi papá se le cuadraba todo perfecto. Y dice, conozco al mejor genetista del mundo, se llama Jérôme Lejeune. A mí no me decía nada el nombre, pero me dijo, claro, es el que descubrió el síndrome de Down. No, la divina providencia de mi vida, padre, ha sido. Entonces así escribimos Va Viene. Y yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo me senté en su oficina, o sea, puedo ver su mirada, una mirada de unos ojos azules profundos, y yo dije, esta persona no solamente es muy inteligente, es un sabio. A mí no me la pareaba cualquier hombre inteligente, pues un papá bioquímica, una mamá físico, matemática, pues el nivel intelectual en mi casa era alto, pero yo decía, tiene algo de especial, ¿no? Lo primero que hizo fue designarme un proyecto de laboratorio. A mí nunca me ha gustado el laboratorio, siempre me ha gustado el contacto con pacientes. De hecho, a la fecha, pues hago sobre todo bioética clínica, sí dedico a docencia, pero me encanta el trato con pacientes. Entonces, no sé si hice cara o si era lo que iba a decirme. Me dijo, bueno, pero ¿cómo haces tu laboratorio cuando yo no dé consulta? Y pasé esos 8 meses a la sombra de quien sé quién fue ahora, ¿no? Entonces, estuve a su sombra y me dijo, todo minuto que yo esté en consulta, tú estás aquí. Bueno, pues haber estado a su sombra, primero me impresionó mucho que defendiera la vida de estos niños, porque yo venía con el chip, nacen para sufrir, no podemos hacer nada médicamente, ¿no? El derrotero médico, pues ¿para qué los queremos aquí? De los niños Down.
con síndrome de Down, sobre todo. Claro. Sí, él tuvo muchos expedientes, él los veía desde chiquitos hasta que se morían de viejitos, ¿no? Entonces, él es el primero que empieza a investigar, porque él dice, si ya conozco la causa, me voy por el tratamiento. Claro. Y su descubrimiento es más mal utilizado. Él ya era pro vida, sin embargo, él se compromete más con la vida y la verdad. Cuando uno de sus mismos pacientes, Bruno, un chico con síndrome de Down, alcanza a entender en la televisión que dicen, gracias al descubrimiento de Lejeune, ahora podremos diagnosticar y eliminar inútero. Entonces, la siguiente consulta llega, se le lanza los brazos a Lejeune y le dice, profesor, diga que nos va a defender, nos quieren matar. Y en ese momento, él se da cuenta que tristemente ese descubrimiento que todos los médicos sabemos, si yo sé la causa, puedo ir por el tratamiento. Lo hemos visto en esta pandemia, no sabíamos qué lo causaba y cómo era el virus y cómo se pegaba, pues podíamos hacer poco, ¿no? Pero él darse cuenta que su descubrimiento se estaba usando para eliminar pacientes. Entonces él siempre me decía, Pilar, la medicina y la ciencia está para terminar con las enfermedades, no para eliminar a los enfermos. Me decía, imagínate que en la época de lepra, en vez de hacer leprosarios, hubiéramos condenado a muerte a todos los leprosos. Hoy no, claro. Con un medicamento sencillo, el leproso se sienta a tu lado en el autobús y no te das cuenta, ¿no? Entonces esas fueron mis primeras cátedras de... Otra cosa que me impresionó mucho es que en ese momento no solamente era gratuito y pagado por la Seguridad Social el aborto, sino tenían los papás 3 días para reconocer a su hijo como suyo o dejarlo en la maternidad si se les había ido el tamizaje de diagnóstico de síndrome de Down inútero. Entonces, él acababa de ver un chico que a lo mejor no iba tan bien con el tratamiento, sufría él, sufrían mis papás, y después llegaba este matrimonio y los enamoraba de que llegaran por su hijo, aunque tenía síndrome de Down. Ahí sí yo decía, ¿qué le pasa? Entonces, ese fue el tipo de cátedra. Bueno, pues el profesor Lejeune me decía un viernes, como cada mes, cada 2 meses, que hacía unos viajes misteriosos al Vaticano. Para mí no decía nada la palabra Vaticano. Si me decía que iba a ver al Papa Juan Pablo II, me daba lo mismo. No tenía, yo no tenía ninguna afinidad, ni interés, ni nada. Y siempre me dejó el lunes llegando, me dejaba un escrito que él hacía máquina de lo que él había presentado en lo que se llama la Pontificia Academia de las Ciencias. Pontificia Academia de las Ciencias es llevar a todos los premios Nobel del mundo a que discutan lo que están haciendo para que el Vaticano pueda elaborar documentos en la línea de ética universal y de magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, el segundo documento que yo recibo se llama Biología, Conciencia y Fe. Y en ese momento, ¿sí? Es un relato muy bonito porque empieza con el Génesis y a partir del Génesis se va la genética y cómo la mujer se formó por el cromosoma X que ya le faltaba el Y. O sea, una disertación en donde en ese momento años de puntilleo de alta calidad científica, pues una catequesis muy elemental de primera comunión, empiezan a unirse, ¿no? Y les digo que es en el momento en que, como bien me preguntaba, padre, yo entendí y entiendo a los científicos que piensan como usted lo dice. Un científico de antemano piensa, de lunes a sábado me pongo la bata blanca, me quito el crucifijo. El domingo me quito el crucifijo, digo, me pongo la bata blanca y me pongo el crucifijo. Como que no pensamos que sea compatible la fe con la razón, ¿no? Este documento, por supuesto, cuando salió Fides et Ratio, Fe y Razón, bueno, vi varios enunciados que yo había leído en su documento en esta encíclica de San Juan Pablo II. Entonces, bueno, nunca supe en ese momento, en primer lugar, San Juan Pablo II se refería de Lejeune como el hombre más inteligente que él había conocido. Pero a mí, lo que me tenía impresionada de Lejeune era su capacidad intelectual, su humildad, que lo convertía en un verdadero sabio. Eso fue lo que conmigo arrasó. Yo decía, ¿qué tiene? ¿No? Él era capaz de hacer una gran disertación científica, reconocido por mi profesor liberal como el mejor genetista, reconocido por Naciones Unidas para querer que declarara lo que no tenía que declarar, ¿verdad? Pero a mí realmente me impresionó sobre todo eso, que era capaz de sentarse con un chiquito con síndrome de Down en el microscopio y de contar los cromosomas y enamorarlo de por qué era tan especial, ¿no? Entonces,
aprendí muchísimo de él, que siempre fue una persona muy humilde, muy disponible, muy entregada a sus pacientes y tenía la claridad de que la ciencia le va a usar para ponerla al servicio de la persona, ¿no? Fue muy criticado, vivió un ostracismo importante. Yo no me di cuenta de tanto en la vivencia diaria con él. Lo voy reconociendo ahora que leo sus biografías. Sí me acuerdo que pues tenía era como para que tuviera un séquito enorme de médicos alrededor de él y de donativos y eso. Tiene un laboratorio muy sencillo, una consulta muy sencilla y con eso hacía maravillas, ¿no? Y pues él realmente, por ejemplo, se opuso y fue otra cosa que aprendí. Me dijo, a ver, Pilar, mira, si aquí hiciéramos diagnóstico prenatal, porque yo estuve ayudándole a afinar una técnica para diagnosticar la siguiente causa de retraso mental en frecuencia, que se llama síndrome del X frágil. Me decía, mira, esto va a haber la tentación de usarlo para hacer un diagnóstico previo, por eso va a ser muy prudente, me decía, para soltarlo al mundo, ¿no? Yo realmente quiero diagnosticar porque podemos empezar a ofrecer tratamiento. Siempre veía así. Me dice, ¿por qué es dictar sentencia de pena de muerte? Me decía, yo claro, directamente no voy a hacer el aborto, pero con el papel que llevan del estudio que yo hice, entonces eso se llama colaborar con el mal, ¿no? Entonces, en ese momento, pues muchas cosas empezaron y dije, bueno, pues sí es cierto, todo esto se puede razonar, ¿no? Entonces, realmente, pues el profesor Lejeune fue alguien increíble porque me supo ganar a través de su alta calidad científica y a través de su ejemplo de vida, de su ejemplo, ¿no? De cómo enamoraba a unos papás que podrían haber abandonado a su hijito en la maternidad porque se sabía tamizaje prenatal y tenía síndrome de Down. Los enamoraba que se lo llevaran, ¿no? Cuando yo acababa de ver que un chico con síndrome de Down no le iba bien, o sea, Lejeune predicaba con lo que veía. Él sabía que a algunos pacientes, como en todo, no les va tan bien como a otros. Y sin embargo tenía esa capacidad, decía, ¿qué tiene de especial que puede enamorar del valor de la vida? Es decir, él no me dio una cátedra filosófica, no me puso a leer nada, nunca me preguntó si era católica, si llevaba vida sacramental, nada. Él simplemente hacía lo que tenía que hacer y pequeños detallitos, ¿no? Él tenía el detalle de jamás exploraba una mujercita con síndrome de Down si no estaba su mamá presente hablándole o al menos una enfermera. Y él me decía, mira cómo el pudor es algo con natural, ahorita vas a ver, no lo va a expresar, pero cuando yo descubra con todo el pudor del mundo para revisar su corazón. Entonces tenía hasta el mínimo detalle, ¿no? Y no contaba y decía, entonces yo decía, sí, efectivamente. Entonces, pues me enseñó el valor intrínseco a la persona, la dignidad, poner la ciencia al servicio de la persona, ¿no? Mire cuánto bien puede hacer un buen médico, ¿no? Exacto, exacto. Y después, leyendo una biografía, me enteré que él fue genetista porque se equivocó a la hora de tomar el metro. Él quería ser cirujano y a la hora de tomar el metro para ir a su examen se equivocó de dirección, no llegó a tiempo y no le quedó más que ser genetista, ¿no? Mira, entonces, bueno, ya después pues me siguió mandando todo lo que escribió, ¿verdad? Y empezó la Academia Pontificia para la Vida, etcétera. Y bueno, ahora sé en la sombra de quién estuvo y a veces digo, ay, ¿por qué no le pregunté esto? Se me olvidó preguntarle esto otro, ¿no? Pero efectivamente, no, los científicos y los médicos más bien venimos con ese engaño. Y estoy hablando del inicio de los 80s, padre. Hoy debe ser peor el reto porque hay más cientificismo, hay más esta división, ¿verdad? De acuerdo al color de pañoleta o si eres pro vida o pro decisión, en automático a uno los catalogan como que eres irracional y solo lo haces porque tienes una religión, ¿no? Entonces, bueno, pues en honor a él es que me dedico a esto, ¿no? Porque dije, tuve inmerecidamente un privilegio que yo no escogí, que no fue así, ¿no? Y había muchos otros compañeros que pudieron haber ido a estudiar. Pude haber caído con la doctora que hacía diagnóstico prenatal y por supuesto yo regresé a México, fue una gran crítica entre mis profesores de altos vuelos de genética que decían yo no sé qué le hicieron en Francia. Ella era para hacer la primera clonación en este país y ahora está en otro tema, en otro canal, en otro, ¿no? Mira, o sea, incluso desde una conversión intelectual y a su vez por un ejemplo de una persona uno llega a una conversión espiritual completa, ¿no? Bueno, bendito sea Dios que hace todos esos caminos. Bueno, aprovechando que lo tenemos acá entonces, y como somos bastante ignorantes en muchísimos temas, sobre todo en este mundo medio oculto, que para los que no son leigos, decimos que es el mundo de las ciencias duras, de la medicina, ¿no? Voy a aprovechar a hacer algunas preguntas que capaz que están más bien hoy por hoy de moda y que, sobre todo cuando se debate respecto de lo que es el aborto y
el fin de la vida, que no es ningún tipo de interrupción del embarazo, porque uno interrumpe una canción, pero no una vida, así nos ilumina un poquito. Sobre todo, y sea benévola con nosotros y misericordiosa, porque somos más bien ignorantes, así que trata de explicarnos muy como a niños. Si uno le dicen, por ejemplo, este tipo de objeción muy habitual, ¿no? Que, bueno, una concepción que entre varón y mujer, óvulo espermatozoide, como resultado, en realidad no es un ser humano, como dicen los que son, entre comillas pro vida, sino que es un conjunto de células, simplemente. ¿Qué cosa uno puede responderle? Muy bien. Sí, aquí el reto es contestar cuál es el resultado de lo que hasta hoy se llama concepción, padre. Pero pretenden cambiarlo a otro momento, entonces pues yo describo el hecho. ¿Qué sucede cuando se unen el óvulo y el espermatozoide? Hasta hoy llamado concepción, se puede llamar también fertilización, fecundación, aunque son términos más del reino animal y vegetal, pero también se llaman. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de la concepción? Indudablemente, las células sexuales son eso, son células. En el varón se llama espermatozoide, en la mujer se llama el óvulo, y son células muy particulares porque al contrario de todas las células del cuerpo, que se llaman células somáticas, todas las células de nuestro cuerpo, los billones de células, tienen nuestra carga genética completa, ¿sí? Quiere decir, traemos unos libros de la herencia que están guardaditos en el núcleo de cada una de nuestras células, donde está contenido todas las recetas de lo que soy desde el punto de vista corpóreo y genético. ¿Sí? Ahí está escrito de qué color son mis ojos, cómo es mi pelo, incluso mi sexo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el conjunto de recetas es lo que modernamente se llama el genoma. El genoma humano está empastado en unos libros. En la época que yo estudié, el inicio de los 80s, no podíamos leer el contenido de los libros, el genoma. Podíamos solo fotografiar por afuera los libros. Y sabíamos que había 46 libros que teníamos por pares, esto se llama ser un cariotipo, teníamos 2 del 1, 2 del 8, 2 del 11. ¿Por qué 2? Porque uno nos lo da papá, otro nos lo da mamá. En el par 23 está la carga genética sexual y solo hay 2 posibilidades de carga genética normal. XX, mujer, 2 libros igualitos, XY, que es un cromosoma chiquito, varón, en los billones de células. Entonces, cuando se forman las células sexuales, se entra en un proceso de división que es muy importante comprenderlo para poder contestar la pregunta si el resultado es una célula más o es un nuevo ser humano que tiene un cuerpo que en ese momento le corresponde que sea de una sola célula, es un ser unicelular, un ser humano unicelular, ¿sí? En ese proceso que se llama meiosis, meio quiere decir mitad, un primer reto es que de una célula de 46 cromosomas obtengamos células de 23 cromosomas, que traigan solo un 1, un 2 y un 3, para que papá aporte la mitad del material de herencia, es decir, 23 cromosomas, y mamá aporte los otros 23, ¿sí? En ese momento suceden 2 eventos importantes que tristemente sí están en los libros de secundaria, pero ya no los ven nuestros jóvenes. Los dejamos desarmados del sentido crítico de estudiar en biología, no hay que estudiar medicina. Entonces, el proceso de la meiosis, se pegan mucho los 2 unos, los 2 3, los 2 8 y empiezan a intercambiar pedacitos. Porque a la larga, la carga genética de mi papá solo me va a dar el cromosoma del abuelo o de la abuela materna, o del abuelo o de la abuela paterna. No me va a dar uno de los dos. Entonces, para que yo me parezca a los dos, se hace un parcheo de cromosomas que técnicamente se llama un entrecruzamiento. Hay de 3 a 8 pedacitos que se intercambian, pero se pueden intercambiar en lugares distintos. Es decir, se pueden hacer, ahorita voy a decir el resultado de cuántas combinaciones. ¿Sí? Esa es la primera. Todo esto es verificable con un microscopio. Es verificable con un microscopio y está padre, no es mi opinión, está en todos los libros de genética bajo el capítulo de meiosis, está en todos los libros de biología bajo el capítulo de meiosis y está en todos los libros de ginecología bajo el capítulo de meiosis. Pero está en un simple libro de segundo y secundaria. En segundo y secundaria llevan la división de la célula en mitosis y meiosis. Ahí también está. Sí, lo he estudiado y ahora lo estoy recordando después de años. Sí, pero usted qué bueno que lo estudia, padre. Los jóvenes actuales ya no lo ven, ¿no? Nada más subrayan el capítulo de anticonceptivos y enfermedades venéreas, se pierden lo anterior que se necesita, ¿no?
Y el otro es basado en una ley, ¿no? Entonces yo les digo, una ley en medicina es un conocimiento inmutable. Por ejemplo, si yo suelto algo, se cae para abajo, es la ley de la gravedad. Claro. Porque cuando algo es hipótesis o teoría, todavía bajo demostración, nunca bajo votación, puede avanzar la ciencia y cambiar, ¿no? Entonces, la primera ley de Mendel es el que regaba los chícharos como monje Agustino Recoleto, ¿verdad? Y que hizo unos dibujos y se nombraron las leyes de la herencia. Y únicamente han matizado términos. Por ejemplo, habló de caracteres dominantes y recesivos, después dijeron genes, ¿verdad? Hoy el proyecto Genoma Humano, pues se quitan el sombrero y dicen qué razón tuvo. En eso es en la que se basa, para reconocer es que usted, porque es, no, yo estoy hablando de una ley. Entonces, la primera ley de Mendel dice, tengo un cromosoma paterno con sus parches de materno, tengo un cromosoma materno con sus parches de paterno, y se van a formar dos células, y uno se va para acá y otro se va para acá. ¿Cuál se va para el de la izquierda o la derecha? Es un volado, un azar, ¿no? Si el volado, el mexicano, cae en águila, pues se va el materno, y si no, acá el otro. Entonces, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? 23 al cuadrado. Entonces, dado una ley, de las pocas leyes que tenemos en medicina, que se llama la ley de la segregación de Gregorio Mendel, conocimiento más que verificado, más que universal, y no va a cambiar, y dado el parcheo, el entrecruzamiento, un mismo varón puede hacer, la cifra original era 1 millón de espermatozoides distintos. Las mujeres, 1 millón de óvulos distintos. El último cálculo actuarial que me hizo alguien que me escuchó y que es actuario, me dijo, no, doctora, se me hace que no es preciso, entonces me estuvo preguntando algunas cosas, me enseñó todo el cálculo factorial y todo. Yo no me da la mente matemática para haber entendido la última fórmula, pero sí entiendo que estamos basados en las ciencias de las matemáticas puras, es decir, hasta ahora hemos hablado de pura ciencia. Claro. Pueden hacer 1 trillón de combinaciones. Entonces, un varón, un esposo que deposita en ese acto maravilloso de amor humano, el acto de amor más sublime entre esposos, 350, 500 millones de espermatozoides, cada uno es distinto. Y una mujer produce máximo 500 óvulos en su vida, ¿no? 500 máximo. Entonces, entonces, ya con ese conocimiento queda muy clara la pregunta, pero si no nos vamos a la producción de las células sexuales, es difícil. Además, hay otro término que sé que se complicó un poquito en las declaraciones que tuvieron hace 2 años, que tuvieron una discusión similar, ¿verdad? Ahora tengo que explicar también lo que es la epigenética, el epigenoma y la impronta. Lo voy a hacer muy sencillo, porque ahora empiezan a sacar esto y dicen, eso ya demostró que no, es al revés. Entonces, yo tengo un libro no cambia. Si yo tengo el libro del Quijote y lo tengo de mi abuelo, dirá lo mismo en la época de mis bisnietos. Es decir, el contenido genómico no cambia. Es un libro impreso que está así. La mutación es un error de ortografía en una letra, pero el contenido global es el mismo desde mi concepción hasta mi muerte. ¿Sí? Pero la epigenética es que algunos segmentos de libros, como si yo doy a un esposo el libro y le digo, a ver, subraya lo más importante con un plumón amarillo y subraya lo más importante, le doy a la esposa un plumón naranja y ella subraya. Quizás subrayen la mayoría de cosas distintas porque pensamos diferente, ¿no? La epigenética es un marcaje genético, no es un plumón, que remarca cosas importantes, ¿no? Es diferente el marcaje del óvulo y del espermatozoide, y en el momento en que se unen, ese epigenoma, que el marcaje se llama impronta genética, cambia, como gritando y diciendo, dejo de ser óvulo, dejo de ser espermatozoide y me convierto en algo más. Entonces la pregunta es un algo o es un alguien? ¿Sí? Entonces, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, que es la concepción, hay 1 trillón de posibilidades por 1 trillón de posibilidades. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? Un hexallón de posibilidades. Si quiero lo dejamos 1 millón y 1 millón, es 1.000 millones, un 1 con 12 ceros. No es imposible que se vuelva a dar la misma combinación en teoría. Pero unos papás no pueden tener más de 50, 60 hijos y aprovechan todos los momentos fértiles del esposo. Entonces, y a partir de ese momento uno ya puede decir que hay al menos una individualidad distinta, hablando desde el punto de vista, si queremos, cosmológico o fisiológico, de lo que es el óvulo por un lado y el espermatozoide por el otro. O sea, hay algo
una cosa distinta. Un individuo, todavía no nos metemos en el ámbito meramente si es persona o no. Digamos, desde la filosofía de la naturaleza hay un individuo distinto, es distinto de las otras cosas. ¿Es así? Exacto. Por ejemplo, lo que suelen decir como argumentación, que es falsa biológicamente, las personas que me merecen mi respeto, pero sí. yo no convivo con la tolerancia, que es señalar, con todo respeto, cuando hay algo que es erróneo, y más si es de mi especialidad médica, ¿no? Cuando dicen, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, yo les digo, perdón, pero no es parte de tu cuerpo. La célula de tu ojo, yo sé que este ojo es mío y no del de al lado, porque tiene la misma genética que tiene mi estómago, que tiene mi mano, que tiene mi intestino. Todas las partes de mi cuerpo tienen mi misma genética. Aunque tenga una célula especializada a hacer sangre y otra a hacer corazón y otra parte, todas comparten. Este nuevo ser solo tiene el 50% de la genética igual a la mía. El otro 50% es la genética más desconocida, porque la aportó, ¿no? Debería ser el esposo en un acto de amor, pero bueno, ahora con la modernidad, el hombre, que a lo mejor usó o abusó de esa mujer, ¿no? Es el que aporta. Entonces, puedo distinguir. Entonces, ¿dónde está la respuesta si es célula o es ser humano? Si lo hace uno a simple microscopio, se ven iguales. O sea, el ser humano en sus primeras 24 horas de existencia tiene la misma apariencia microscópica. Pero la verdad, padres, se quedaron en la edad medieval de la medicina. Hoy podemos estudiar algo más que solo lo que vemos con el microscopio. Hoy podemos penetrar al núcleo y decir, 23 más 23, primera evidencia, el genoma humano, que es incompleto en una célula sexual porque solo tiene la mitad, es un genoma humano que se completa. Coma. No es punto. Ese ha sido el error. Ponen ahí el punto y dicen, ¿qué diferencia entonces? Todas las células tienen un genoma humano completo. Sí, pero este tiene otra característica. Es entre 1,000 millones de combinaciones o entre un hexallón de combinaciones, que ya no sé un uno con cuántos ceros es, ya no me da la matemática, pero son muchísimo, ¿no? Sí. En una sola palabra es una combinación genética nueva, única y repetible, entre un hexallón de posibilidades. En una sola palabra quiere decir individual. Y no hay que confundir. Individual no quiere decir indivisible. Independientemente que haya gemelos o no, a las 24 horas, ese nuevo ser va a duplicar su cuerpo y va a tener la misma genética, la célula del lado derecho que del izquierdo, que componen el cuerpecito de un ser que ahora ya es del doble del tamaño. Ya no es de una célula, es de dos, su cuerpo. Pero es un ser. Ahí le freno un poco. Usted en un momento dijo algo que yo acá le hablo más que como doctor en filosofía, más que como sacerdote, he escuchado muchas veces, y no quiero responderlo ahora, quiero ver si usted le puede responder con términos sencillos algo que habitualmente utilizan ciertos pseudo católicos cuando quieren hablar respecto del aborto. Y dicen, bueno, la Edad Media. Entonces dicen, ya que ustedes son tan amantes del pensamiento escolástico, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, bueno, tienen que aceptar que Santo Tomás de Aquino, siempre se escucha lo mismo, ¿no? Digo, uno se cansa, pero vale la pena que lo charlemos brevemente. Se escucha decir que Santo Tomás de Aquino, así, simpliciter, estaba a favor del aborto. ¿Alguna vez lo escuchó esto? Bueno, yo no he leído Santo Tomás de Aquino, ¿no? Más, creo que la duda viene de que Santo Tomás hablaba que la animación era en el tercer mes. Sí, pero ahí el problema es que no teníamos, es decir, una mujer antes del tercer mes, ni se le nota pancita, no. O sea, no hay una mujer puede usar su ropa normal, ¿no? Hoy, ¿por qué sabe que está embarazada? Porque tenemos unas tiritas que no existían en esa época, que se meten en la orina, identifican la hormona del embarazo, la hormona de una eutrofina coriónica, y cambian de color. La prueba más temprana de embarazo se puede hacer al 5º día, pero solamente en el laboratorio buscando una fracción beta de esa hormona. Entonces, ellos no podían saber, ¿no? Y cuando se notaba que era el tercer mes o cuando se confirmaba, porque también, bueno, pues es que le faltaba la regla. Bueno, sí, pero hay mujeres que bajo estrés se pueden brincar 1 o 2 periodos menstruales. Entonces, como que al tercer mes más o menos es cuando
había dos evidencias. Se empezaba a notar la cita y tal. Entonces, ¿por qué Santo Tomás pone en ese momento? Pues porque no es lo mismo el conocimiento que podía tener en ese momento que ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que más bien por ahí, incluso Leonardo da Vinci dibujaba el homúnculo en sus dibujitos, ¿no? Ponía el espermatozoide con un señorcito ahí y decía, la mujer es solo estufa. Sí, sí, claramente. Lo mete todo él y la mujer solo es estufita. Bueno, pues faltaban conocimientos que no teníamos, porque les digo, la genética es, el padre de la genética es Gregorio Mendel, del 1900, y el padre de la genética moderna es Lejeune, del 1800, y Lejeune de 1959. Entonces estamos hablando que los conocimientos en la edad medieval en este tema, pues eran menores, padre, pero yo creo que es más por ahí, que no había la precisión embriológica, diagnóstica de ahora. De todos modos, para que la gente no le quede esta idea, porque es una falacia, es una objeción falaz que yo coloqué a propósito, el planteo así muy sencillamente, Santo Tomás nunca estuvo a favor del aborto. Simplemente en algunas de sus obras planteaba que la animación, o sea, como lo único que el cuerpo humano no puede dar, porque todo lo que se recibe según el modo recipiente, y el acto comunica un acto. Entonces, el alma humana solamente puede, decía Santo Tomás, forma sustancial del cuerpo, puede darse cuando la materia está dispuesta. Como hasta donde llegaba la biología de la época, se creía que la materia estaba recién dispuesta después de ciertas semanas, entonces Santo Tomás decía, comienza dándose primero la animación vegetativa, el alma vegetativa, como tienen las plantas, posteriormente esa forma es asumida por el alma sensitiva, como tienen los perros, como tienen los elefantes, y finalmente, cuando ya había un cierto desarrollo de la materia corpórea, Dios infunde entonces el alma racional, ¿no? Y como decía Aristóteles, que las formas son como los números, ¿no? Las formas superiores toman las formas inferiores, como en un cuadrado hay 2 o 4 triángulos. Bueno, así entonces, recién cuando la materia está dispuesta, Dios infunde el alma racional a las criaturas. Pero no significa eso que esté a favor del aborto. Es como decía la doctora, la biología o la medicina de la época, pensemos que en la época de Santo Tomás no se abrían los cuerpos. La apertura del cuerpo humano recién comienza a partir del Renacimiento. El cuerpo humano hasta el momento era algo sagrado, ¿no? Bueno, pero digo, porque siempre es la típica objeción esta que se plantea respecto a Santo Tomás y también se habla algo parecido a San Agustín. Bueno, en fin, pero era para aclararlo. Bien. No tenemos los mismos conocimientos. Entonces, en conclusión, padre, en el momento que se unen el óvulo y el espermatozoide, hay un genoma humano que se completa, porque estaba incompleto en las células sexuales, y este genoma es un genoma individual, o más bien expresa una individualidad, creo que es lo más correcto filosóficamente, ¿no? La individual es mucho más profunda y se entiende. Por ejemplo, dos gemelitos idénticos monocigotos comparten el mismo material de herencia, pero uno es pingo y otro es tranquilo, ¿no? Uno es caprichudo y otro es súper tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la individualidad es algo más profundo que solo el genoma, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dos gemelitos son muy distintos, aunque todo lo que sea genéticamente determinado sea idéntico. Entonces, la palabra precisa es, el resultado de la concepción es ya un nuevo ser humano, distinto al padre y a la madre. No es parte de su cuerpo porque la mitad de su genética no la reconoce del otro, ¿no? Entonces, distinto a su padre y a su madre, claro, comparte el 50% del material de herencia y esto ayuda a hacer pruebas de maternidad y paternidad, que sería una propuesta que liberaría a la mujer, ¿no? Claro. A los papás responsables de esos hijitos, que mantuvieran a sus hijitos, ¿verdad? Y entonces decimos, ya es un ser humano en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Ya está toda la instrucción de lo que es, ya tiene sus libros completos. Cambió ese subrayado como para decir, dejé de ser célula, de acá, dejé de ser célula de hombre, y ahora me convierto en un nuevo ser que tengo toda la instrucción y nada más me falta expresarla. Ya está escrito cómo va a ser su nariz. Falta que llegue el día embriológico donde forma naricita, pero digamos que tiene respingadita, ¿no? Decía Lejeune muy bonito, él decía, en aquel momento había caseteras, ahora hablamos de MP3, ¿no? Él decía, ya está el cassette con la sinfonía humana, hay que meterlo en la casetera para escuchar esa sinfonía humana, ¿no? Hoy diríamos, ya está el contenido del MP3, tenemos que abrir un MP3 para escuchar. Es la expresión. Entonces, la palabra más correcta
y ahí yo invito a que consideren a los que no somos filósofos, ¿no? Es decir, hay un ser humano ya presente, ya real, en desarrollo. El término lo saqué de la ciencia de la embriología, porque la embriología es la ciencia, la parte de la ciencia médica que estudia el desarrollo embrional, el desarrollo prenatal, es decir, ya quién es y va a ir desarrollándose, porque en desarrollo decimos, ¿no? Ya es, nada más le falta desarrollar su naricita, ya tiene su grupo sanguíneo, nada más falta desarrollar glóbulos rojos y que digamos, pues es AB positivo, ¿no? Porque cuando hablamos de acto y potencia, yo entiendo, porque pues he pedido a los filósofos que me expliquen muy tranquilo, que es en acto un ser humano en potencia a la edad que no es, ¿no? Exacto. Pero puede ser confuso, entonces hay que hablar, ya es un ser humano, es quien es en desarrollo. Es un ser humano totalmente en acto, pero que está en potencia de ser ingeniero, de ser médico, de ser abortista, o sea, está en potencia, o sea, tiene la posibilidad de realizar un acto o de recibir un acto. Pero un embrión es un ser humano en acto, 100% en acto, que se está desarrollando, así como un niño de 3 años es un anciano en potencia, pero es un niño en acto. Eso significa el acto y la potencia. El acto es cualquier perfección que tiene un sujeto, ¿no? Y la potencia es la capacidad de recibir o de padecer un acto. Muy bien. Que es ir en desarrollo. Le falta desarrollar lo que ya trae. Exacto. Y nada más me quería completar que hay 2 evidencias más de la genómica, ¿sí? La segunda evidencia es que a partir de ese momento el desarrollo es autónomo. El propio, este nuevo ser humano, que no solamente es un ser humano, es el hijo del señor Jiménez y la señora Sánchez. Creo que eso lo tenemos que particularizar. No solamente es un ser humano, es el niño o la niña, es decir, el hijo o la hija, porque ya tiene su carga genética. Y a la 6ª semana va a desarrollar un testículo si es varoncito, porque tiene la orden de que es varón. Y a la 8ª semana va a desarrollar un ovario. Y van a ser con todos los óvulos que va a ser abuelitos a sus papás, ¿no? Entonces, no solamente es el hijo o la hija del señor Sánchez Jiménez, porque uno particulariza, ¿no? Y en el lugar que se encuentre, es hijo de estos señores. Y su desarrollo es autónomo. Él solito orquesta su desarrollo. Él solito se implanta. Él solito, en el primer viaje que hicimos durante 5 días por la trompa de falopio, fue autónomo para comer. En la vida volvemos a ser autónomos. Yo dependo que si llegó al mercado el súper, fruta, que lo cociné, que si no. Pero en ese momento, solito come, solito respira, ¿no? Tienes funciones de nutrición y de respiración, por eso digo, es increíble que hoy un colega médico diga que lo que trae una mujer adentro es una gelatina. La gelatina es un material inerte, no se duplica, yo no meto una gelatina en la nevera y saco 2, ¿no? Saco media gelatina que pasaron con su cuchara. Entonces, es un desarrollo autónomo, es de un ser vivo, está vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque duplica su cuerpo cada 24 horas. Entonces, solo es cigoto, que es el nombre técnico del embrión cuando solamente tiene un cuerpo, una célula, después va a ser de 2, de 4, de 8, muy complejo cuando llega al 5.º día el útero de la madre. Y es un desarrollo ininterrumpido. Es decir, el genoma presente en la concepción no se le agrega nada a lo largo de la vida, ni cuando le brinca la onda cerebral, ni cuando dice yo soy autónomo, ni cuando le late el corazón, ni siente. Me da lo mismo si siente, si no siente, si le late, si no le late el corazón. Claro. Es ininterrumpido este desarrollo. Y aquí lo que siempre hago yo es retar a aquellos que quieren colocar 14 días después el inicio de la vida, que fue la razón por la que Lejeune perdió el premio Nobel, ¿verdad? Que lo querían forzar a que lo dijera. Yo les digo, hoy 14 días, creo que nadie puede negar que es un ser vivo, porque desde el kinder le enseñaron, nace, crece, desarrolla, reproduce, muere, se alimenta, respira, todo eso lo hace. Yo no tengo duda como genetista, ni lo tiene ningún texto de medicina, no es mi opinión, es lo que dicen los libros, que es ese ser humano en particular, pero el que quisiera neciamente decir no es, hasta el día 14 o hasta la onda cerebral en no sé qué día, pues yo le preguntaría 2 cosas biológicas. La primera, padre, es ¿a qué especie pertenece? Hay 5,000 millones de especies catalogadas por los taxonomistas, ¿en qué cajoncito lo metes? No les va a quedar más que decir algo tan ridículo. Bueno, mira, es una especie que también tiene 46 cromosomas, pero no es, yo le voy a llamar cuchicuacino. Ahí va el cuchicuacino viajando 5 días, se implanta y el día 14
El cuchicuacino se convierte en humano, que es su propuesta. ¿Cuándo hay cambio de especies? Biológicamente, ese capítulo de evolución, Darwin y todo esto, ¿no? La evolución tardó miles de millones de años y el eslabón perdido, ¿no?, que hace que Darwin de plano no, es justo en la genética. Los millones de años que han pasado entre el primo más primate a nosotros y nosotros no logra explicar el cambio del genoma del chimpancé o del X a convertirse en humano. Por eso lo que usted decía antes. Evolución en 14 días, entonces cuidado, no usemos tampoco la palabra evolución. No. Tal cual. Pero en desarrollo. Es parte, facilísimo eso. Es parte de lo que usted decía antes, de saber distinguir incluso en plano las palabras, ¿no? Lo que es la hipótesis, lo que es una tesis, lo que es una ley. Bueno, yo me he cansado del tema este, ya hemos entrevistado acá al doctor Raúl Leguizamón, un médico que se ha dedicado toda su vida al tema de la hipótesis cuasi mitológica, que hoy ya pocos son los que la sostienen, del tema del evolucionismo, del salto transespecie, digamos. Hoy por hoy nadie serio lo admite. Claramente que hay un desarrollo intraespecífico, eso seguro se ve, pero bueno, antes que no quiero quitarle más tiempo, pero quiero ir a algunos puntos complicados que muchas veces sucede. Bueno, usted, perfecto, ha explicado muy bien lo del tema del genoma único, del embrión, pero muchas veces sucede que la mamá puede ser que esté enferma y tenga algunas dificultades y tenga algunos problemas físicos, por lo tanto, como la medicina se encarga de tratar de recuperar la salud perdida al enfermo, ese es uno de los fines, y entonces muchas veces sucede que hay abortos que no porque uno quiere en realidad eliminar al niño, sino que está buscando una cierta terapéutica de parte de la mamá, el llamado aborto terapéutico. ¿Qué nos puede decir del tema este? Bueno, primero le diría a Pablo Padre que es el mal llamado aborto terapéutico, ¿sí? La ética se defiende con fundamentos. El relativismo ético son ideas que se posicionan y se repiten y, entre comillas, las ven como verdad. Entonces, hay un principio muy valioso en ética médica, ¿no?, que todos los médicos lo sabemos. Ese principio terapéutico, ¿no?, dice lo mismo que el primer principio en ética: haz el bien, evita el mal, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer un mal por obtener un bien. Yo tengo que apostar por el bien, ¿no? Y yo puedo sacrificar una parte del todo por el bien de todo el cuerpo. El típico ejemplo es la mutilación de un órgano enfermo, ¿no? A un paciente diabético podríamos cortarle su piernita porque se le está gangrenando, ya intenté todos los antibióticos, sigue subiendo la gangrena, sacrifico una parte por el todo y se cumple el principio terapéutico. En la cuestión del aborto terapéutico hay un mal manejo del principio terapéutico. En primer lugar, si una mujer está, por ejemplo, enferma del corazón y un médico le hace un aborto con excusa terapéutica, esa mujer, después del aborto, va a seguir igualmente enferma del corazón. Claro. No cura, porque si no, yo en mi libro de cardiología me hubieran dicho, ante una insuficiente tricuspidia, mande a la señora que se embarace, la aborta y ya la manda curada a su casa. Entonces, el término no es correcto, padre. Y no se cumple el principio terapéutico porque cuando entre dos males tengo que escoger el menor, primero, no debe de haber un bien reconocido y puede suceder. Por ejemplo, yo causo un mal menor cuando hago una apendicectomía, una cirugía, le hago un hoyito, entro al abdomen, le quito un pedazo de intestino, pero me permito hacer ese daño pequeñito por evitar un daño grandote. Yo no puedo hacer un apéndice enferma porque se va a perforar, se va a generalizar la infección, va a morir de septicemia. Entonces, a una misma persona que tiene el apéndice enfermo y que le voy a hacer el hoyito, justifico ese mal menor evitando un mal mayor. Misma persona, mismo parámetro. En el caso del mal llamado aborto terapéutico, la propuesta es: hay un problema de salud de una mujer y la propuesta es terminar con la vida, que es mucho más grave que un problema de salud, en otra persona que además está bien sanita, que es el hijo, ¿sí? ¿Y qué se elige? El mal mayor sobre el mal menor.
Claro. Entonces, ni siquiera se cumple el llamado principio terapéutico, que otra vez viene de una ciencia que se llama la ética, es un principio universal y es el principio que rige la actividad de cualquier médico. Porque ante esa expectativa yo diría, bueno, pues este vagabundo vale menos que yo, bueno, pues quítenle su corazón y denmelo a mí porque pues yo merezco, ¿no? No, o sea, tendremos que encontrar la manera en que me lo curen a mí, pero yo no puedo sacrificar a alguien que además consideramos que vale menos. Pero entonces, terapéutico sería, yo sé y reconozco que tengo 2 pacientes. Sí. Cualquier médico lo sabe, porque estudié embriología. Y sí, la embriología demuestra que desde el momento mismo de la unión de los gametos, que por cierto, cuando un libro de embriología dice a los 21 días late el corazón, yo nunca he visto un grupo de médicos que digan, ¿usted desde cuándo dice que es? No, pues yo les diría 14, entonces pues usted a los 7 días. ¿Usted desde cuándo? No, pues yo en la onda cerebral, no, pues entonces no es nada. O sea, todos los médicos, independientemente del color de pañoleta, lo pro que seamos, todos entendemos que 21 días se contaron con la concepción. Lo mismo cuando contamos las semanas de embarazo, nadie se pone de acuerdo. Todos las contamos a partir de la concepción. Esos son conocimientos científicos universales. Entonces, ¿sí? Yo tengo 2 pacientes, reconozco que tengo 2 pacientes, y mi misión de médico, incluso bajo un principio y muy de moda que es la no discriminación, que en realidad es la dignidad humana intrínseca, claro. Tengo que dedicarle por igual al que puede pagarme y al que no, al que puede gritar y al que no, al que le falta desarrollar no sé qué y al que no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto científico de un médico? Tengo 2 pacientes, pues me aboco a los 2, ¿no? Claro. Y si tratando de sacar adelante a los 2 con cuestiones éticamente correctas, se acaba muriendo la mamá de su válvula tricúspide, ¿no? Porque pues siguió el embarazo y claro, pues está bombeando su corazón por 2, ¿no? Y al final se muere el chiquito de inmadurez. Y entonces me persiguen los reporteros, doctor, a ver qué tiene que decirme. Por no hacer el aborto ahora se le murieron. Nuevamente nos enganchamos en el relativismo ético, el sentimiento. Obviamente, sentimentalmente yo siento peor hacer 2 certificados de función que uno, para mí da doble tristeza. Yo sí me sigo entristeciendo cada vez que se me muere un paciente, aunque sé que no puede más, pero bueno, pues sí le duele a uno, ¿no? Ninguno se puede juzgar en ética porque yo no provoqué la muerte de ninguno. Morirse es un acto no oficiable por la ética. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál es el problema ético? Yo luché por los 2 y luchando por los 2, como puedo luchar con cualquier paciente, es un médico que no se le muere un paciente es porque no ejerce medicina. Porque, pongamos el ejemplo, el típico ejemplo del embarazo ectópico. Muy bien, ahí cambiamos a otro. El embarazo ectópico no se resuelve como un acto sencillo. Es la figura ética del principio del doble efecto o el indirecto. ¿Sí? Explique por las dudas qué es el embarazo ectópico brevemente, porque si uno no lo ha escuchado a un joven. El embarazo ectópico, entonces ya dejamos. Entonces, uno fue la mamá cardiópata y decimos, yo no puedo matar a uno de los 2 pacientes, salvar a ya quedó resuelto y además yo no curo a nadie haciendo un aborto. Su corazón va a seguir igualmente enfermo, ¿no? Y ahora va a estar enfermo emocionalmente porque le va a pegar, lo que hicimos a su hijito, además. Y eso es la experiencia médica. Y vamos ahora al otro caso, ¿no? El embarazo ectópico quiere decir, o extrauterino, es cuando después de un viaje en la trompa de falopio al 5.º día, todos llegamos al santuario de la vida que es el útero y ahí nos implantamos, anidamos ahí, obtenemos ahí la placenta y ahí crecemos el resto de los 9 meses hasta que es el parto y nacemos. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los embarazos terminan implantándose adentro de la cavidad uterina, que por cierto tiene que estar bien preparado. Otro tema para otro momento bien interesante es el efecto de los anticonceptivos en esa preparación, que no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Claro. Nora Humanevit, médicamente. Y entonces se pueden pegar en otro lugar. Por ejemplo, van viajando en la trompa de falopio, se queda atoradito ahí, y entonces al 5.º día, en vez de ya estar en el útero para empezarse a pegar e implantar, se pega en lo que tiene al lado, que es la trompa de falopio. La trompa de falopio es un órgano maravilloso, que todos iniciamos nuestra vida ahí, excepto los bebés de probeta, ¿no? Su luz es delgadita, como de un cabello. Por eso las células sexuales masculina y femenina son microscópicas y las primeras etapas de nuestro desarrollo son microscópicas, ¿no?
se queda ahí, pero su luz es tan pequeñita que se pega ahí y no va a poderse desarrollar. O sea, un bebé que se pega en una trompa de falopio se va a morir porque no hay el espacio suficiente para que crezca, ¿no? La mayoría de los embarazos ectópicos intratubáricos hay en otros lugares, pero voy a hacer la disertación aquí para no entretenerme porque además es la más frecuente. Casi siempre se detectan una vez que al no haber el espacio, truenan, hay una hemorragia, al haber una hemorragia ya no aporta el oxígeno y la comida necesaria para el bebé se muere, nadie es responsable del tema, ¿no? Porque está ubicado en un lugar anormal, y la mamá empieza con datos de urgencia médica. Hacen un cuadro similar en un abdomen agudo y se están desangrando. Tienen que llegar rapidísimo al hospital, ¿no? Y hasta la esposa de un ginecólogo se nos va el diagnóstico, porque es tan chiquito en ese momento que la mujer sabe que está embarazada, pero ni lo ve uno en la trompa, ni lo ve uno en el útero, ¿no? Todavía es una imagen que no se logra ver, ¿no? Entonces, el 90 y pico % de los embarazos ectópicos, padres, se detectan cuando ya se murió. En ese momento hay que hacer una cirugía de urgencia para sacar, perdón por ya tan grave, el cadáver del hijito. El hijito ya se murió, ¿no? Es un gran dolor en la mamá, ¿no? Pero ya se murió. Y hoy tengo que salvar la vida del otro paciente que sí sigue. El hijito ya no es mi paciente porque ya se murió. Y hay veces que tenemos que hacer la cirugía rapidísimo, está sangrando todo aquello, entonces pues hay que pinzar y pinzar la trompa y se quita toda la trompa con el cadávercito del hijito. No hay ningún problema ético en hacer eso, padre. Estoy quitando un enfermo que tiene adentro un bebecito que ya falleció, ya es un cadáver de un hijito, ¿no? Sí. La mayoría de las veces es lo que se hace y cuando se tiene suficiente tiempo porque se sabía que tenía esto, entonces, bueno, sí se entran, disecan y solo quitan el pedacito de la trompa donde estaba pegadito. Pero bueno, no se preocupen, las señoras que les ha pasado eso, todo lo que sea órgano par, compensan su fertilidad con una sola trompa, ¿no? Pero hay que hacer esta disertación a lo mejor por el 2 o 3% de los casos, que de manera muy inhabitual, uno detecta el embarazo ectópico cuando todavía está latiendo el corazón del bebé. Ahí sí son casos bien complicados y lo vamos a resolver, pero hay que decirle a la gente, el embarazo ectópico en su mayoría ni es disertación de aborto, se saca una trompa enferma con un cadáver de un hijito. Okay. Pero cuando es hay el bebé, que además esa es otra evidencia. El corazón a los 21 días late 200 veces por minuto. El corazón de la mamá late 60. No hay ninguna entidad cardiológica donde aquí tenga 60 y aquí tengo 200. Si tengo 200 latidos distintos, tengo 2 pacientes. Sí. Y eso lo sabe cualquier médico, ¿no? Esa es otra evidencia clarísima del libro de cardiología. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Sí? Una primera, que es muy agresiva, pero la tiene contenida el 100% de las guías médicas. El problema es que hoy los médicos ya no razonamos y resolvemos mediante conocimiento. Hay unas guías técnicas planteadas por la OMS, padre. Por eso cuando en otros temas me sacan a la OMS, yo digo, ¿cómo? Mejor le echo cabeza yo, ¿no? Dicen que una mujer que se detecta un embarazo ectópico, puesto que se pone en peligro su vida, hay que darle una sustancia que se llama metrotexate. El metrotexate es un medicamento que se usa para el cáncer, que evita que se repliquen las células de cáncer. Pero aquí estamos hablando de que nosotros fuimos un diminuto ser humano de un cuerpo de una célula y nacemos con un cuerpecito de billones de células. Las mitosis son muy ricas. Entonces, si le dan un medicamento, obviamente ese medicamento lo mata, porque no lo deja que forme su cuerpecito. Claro. Es directamente un aborto con un medicamento. Eso siempre va a ser éticamente incorrecto porque yo no puedo, por salvar a alguien, matar a otro. Claro. ¿No? Bueno. Entonces, esa propuesta que es la más frecuente dentro de lo raro sería un aborto directo, éticamente incorrecto. ¿Cuál es la actitud que debe tomar un médico? Además decimos una actitud conservadora, porque a la hora de hacer eso también estamos arriesgando a la mamá y le estamos dando un medicamento de cáncer cuando ella no tiene cáncer. Otra vez el principio terapéutico brinca, ¿no? Entonces, hay que observarla y hay que esperar a que truene ese embarazo ectópico, es decir, se muera solito
y entonces ya estamos en el primer caso, ya entramos. Oiga, doctora, pero las tardes digo, a ver, la mayoría, el 90 y pico %, no sabíamos que lo tenían y llegan a tiempo al hospital y le va bien a la mamá. Pues, ni modo, tenemos que quitarle la trompa para salvarla toda, pero cumple el principio. Claro. Sabiendo que esta lo tiene, pues va a estar siempre con alguien. Si está en una ranchería, pues la vamos a acercar a un hospital, la vamos a monitorizar. La mortalidad es mínima, ¿no? Pero ahí la mamá se salva, el bebecito que está vivo, pues dejamos que siga su curso natural y se va a acabar de morir. La tercera propuesta, que es donde puede haber el ejemplo del aborto indirecto, es decir, yo debería de salvar a los dos, porque mi misión de médico es salvar a los dos, ¿no? Claro. Está ubicada en una situación anormal. Aquí está el conforme natura y contra natura de filosofía, lo usamos los médicos sin conocer filosofía, pero lo hacemos bien, ¿sí? Yo debería de regresarlo a donde tiene que estar. A esa edad no debe estar en la trompa, debe estar en el útero. Entonces se ha planteado la posibilidad de quitarlo para transferirlo al útero de la mamá y darle alguna posibilidad de que pegue y tratar de salvarlo. Hoy hay el 100% de mortalidad, porque ya utilizó el tejido propio del bebé que se llama el trofoblasto para fabricar su placenta, su cordoncito umbilical, su bolsita amniótica. Y no es una ventosa de baño que uno plum, y plum. Sí, entiendo. Entonces, si ahí, ¿no? El bebecito no pega, las palabras serían, vienen de un acto humano y obviamente yo provoqué un aborto, pero de manera indirecta. ¿Qué hago? Transfiero para salvarle la vida. Claro. Un único acto, un único medio, pero sé que conlleva el riesgo de que pudiera, al transferirlo, provocar un aborto. Entonces, un doble efecto es aquel acto en donde una sola acción tiene dos efectos. Una querida, buscada, y otra que, pues, tolerada. Sucede. Como el ejemplo de matar en defensa propia. Yo busco defenderme, pero puedo matar, ¿no? Obvio. Entonces, ese se llama aborto indirecto, y si es el caso que se está planteando y se cumplen las 4 premisas, no tengo alternativa de dejarlo, si lo quiero salvar a él. Para salvar a la mamá lo dejo y hasta que se muera, ¿no? Busco primero el efecto bueno, que es salvarlo, y de ahí deriva el efecto malo, sí, porque yo no lo saco, lo dejo por ahí, ay, se me olvidó y lo voy a pasar. No, yo lo estoy haciendo la transferencia de inmediato. Y ahí habría un gran campo, pero bueno, los científicos, en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Resolver siempre en bien de todos nuestros pacientes, estamos distraídas ya en la política y en otras cosas. Yo les digo, la aplicación de las células madre de adultos sería maravillosa, porque las células madre de adultos reconstruyen. Sería buenísimo poder hacer experimentos con animalitos primero, ¿no? De que se regenerara la placenta a través del uso de células madre. Nadie quita que se pudiera. Yo creo que no solamente es tratar de pasarlo, sino dar células madre que recuperaran ese tejido placentario que se quedó acá, ¿no? Sería buenísimo. Hasta ahorita no se puede. Entonces, yo realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo para salvarlo, pero estoy consciente que podría provocar un aborto, pero es mi única posibilidad de salvarlo. La proporcionalidad se justifica porque es vida versus vida, ¿no? Yo lo paso para salvarle la vida, pero estoy consciente que podría atentar contra su vida. Entonces está proporcionado y el efecto malo yo no lo estoy buscando. ¿No? Yo no estoy quitando porque no quiera que esté embarazada. Entonces, así se resolvería con un doble efecto totalmente éticamente correcto, que estamos en pañales, padre, y hasta el día de hoy lo poquito que se ha intentado y que pocos grupos estamos intentando resolver los casos médicos difíciles sería así. Pero el aborto, resolver un embarazo ectópico causando un aborto es un acto sencillo, éticamente incorrecto, lo mismo que meter una legra o todas las técnicas que conocemos o dar un medicamento. Bueno, más que claro, la verdad que, o sea, uno podría estar escuchándola y nos ha dado una especie de sobredosis no solamente de genética, sino también incluso de bioética. Por las dudas, muchas de las cosas que la doctora recién decía, cuando uno estudia en un buen seminario, esto se estudia en una materia específica llamada bioética, ¿no? Que es una parte de la moral. Los principios que planteaba ella, el doble efecto, bueno. Pero vale la pena que incluso muchos médicos, ojalá que la pudiesen escuchar, ¿no? Porque nos hacen falta, como decía ella antes, yo lo que le decía y le repito,
porque siempre me gusta este concepto, que Chesterton, cuando le preguntaban si él era un escritor católico, él decía, no, yo soy católico, pero lo que pasa es que cuando yo escribo se me nota, ¿no? O sea, usted se convirtió ya de más grande o tuvo su bautismo, y después una conversión ya intelectual, espiritual ya más de grande, pero no exime, no deja de lado el que uno sea católico porque uno sea ingeniero, abogado, o médico, genetista o astrónomo. No, o sea, porque nunca la fe se opone a la razón, porque la misma fuente de donde surge tanto la razón como la fe es el mismo Dios. Entonces no hay división, mucho menos en el mundo católico, jamás lo hubo, ¿no? Jamás lo hubo. Así que yo les quiero agradecer. Dígame. A ver, no, te quería decir una cosa, que efectivamente dijo algo súper importante. Es muy importante dar esto en los seminarios. Yo les digo, mis grupos preferidos son los jóvenes, y si son del seminario mejor, porque el relativismo ético se ha metido también ahí. Sí. Yo al principio, cuando empecé a ir a los seminarios a dar clases, dije, ay, ¿cómo les voy a hablar del doble efecto y del acto humano? Pues del pato tirando las escopetas. Me di cuenta que no llevan ética general, ¿no? Entonces, cuando voy a un seminario, les digo, a ver, ¿qué ventaja tiene que vaya? Le dijo, no, padre rector. O sea, yo ni soy filósofo ni soy teólogo, me queda grande el saco. Yo vengo como médico a enseñarles cómo, ¿no? La medicina no es incompatible con lo que enseña. Sí, claro. Simplemente nos metemos a los famosos permisos, ¿no? Es que yo le di permiso que se ligara. Le dije, oye, a ver, perdóname, pero técnicamente es la mutilación de un órgano humano y no resuelve nada. Entonces, y la parte de médicos, estamos justo terminando un curso para médicos que declaradamente providas, que les di una conferencia a los médicos de los centros de ayuda para la mujer de Latinoamérica sobre la reversión de esta droga que se llama la mifepristona, que provoca abortos, y se encantaron. Y dije, no, hay que organizar un curso. Llevamos 16 semanas y ha sido una experiencia muy interesante porque nos dan una pinceladita en la carrera. Y uno no se da cuenta que la necesita, porque en la carrera uno no toma decisiones, padre. En la residencia uno no toma decisiones. Y a la hora que toma uno decisiones, ya no tienes. Por eso me llevo, o sea, la genética tiene la palabra ética ahí, aunque no sea etimológico, pero es una especialidad. Entonces yo busqué hacer una maestría en bioética, porque yo decía, los pacientes me preguntan toma de decisiones, y ahí les contesto, la y se va, y eso no es científico. Ya no puedo decir, me parece que, creo que, para eso estudié, para eso soy científico. Entonces, busqué una ciencia que me ayudara a resolver científicamente los dilemas, o saber decir, yo hasta aquí informo, yo ya informé lo genético, el otro ya no me pregunte, claro, ¿no? Correcto. Entonces, pero bueno, sí es una pasión de las dos, padre, entre la genética y la bioética, una me ha llevado a la otra, pero le agradezco muchísimo este ratito. Bueno, doctora Pilar Caro, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que ha sido un placer. Espero que no sea la única vez que lo tengamos aquí en Que No Te La Cuenten. Dios me la bendiga mucho. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios les bendiga, que no te la cuenten.